Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Martín Adolfo Maíz Lino y en esta ocasión voy a presentar mi postura a favor de la reforma agraria en el Perú. Bueno, cuando hablamos de la reforma agraria de 1969, no solo estamos hablando de repartir tierras, sino que hablamos de un país que estaba roto por dentro y en los años 60 el Perú tenía dos caras, ¿no? Lima moderna y un campo que vivía casi igual que en la colonia, ¿no? Entonces, el 2% de los hacendados tenía el control casi del 90% de las tierras y el campesino era visto como mano de obra, no como un ciudadano. Lo que hizo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue revertir ese sistema. La reforma fue drástica y también cometió errores, pero si analizamos con calma, fue un bien necesario porque políticamente pacificó y económicamente redistribuyó y socialmente dignificó. Bueno, ahora voy a dar mi postura a favor de estos tres aspectos, ¿no? Bueno, políticamente, antes de 1969, el campo era una zona de conflictos. Existía la toma de tierras, las huelgas, la represión. La gente ya no pedía, la gente exigía. Y si el Estado no actuaba, la violencia iba a hacerlo por ellos, como pasó después en otros países. Entonces, lo que Velasco en su gobierno no hizo la reforma por ser así, por decirlo, una persona buena, no que la hizo porque no había otra salida institucional. Como dice el autor Carlos Iván de Gregory, al darle tierra al campesino, el Estado le dijo, tú también cuentas, le dio ciudadanía y políticamente fue buena porque cerró la puerta a una revolución violenta y, y metió al ANDE dentro del Perú oficial, ¿no? Bueno, sin reforma, el conflicto armado de los años 80 tal vez habría empezado unos 10 o 5 años antes. Y bueno, económicamente, el latifundio era ineficiente. Muchas haciendas solo usaban el 20% de la tierra y el resto era como una reserva del hacendado, ¿no? Del patrón. Y toda la ganancia se dirigía mayormente a Lima o al extranjero. Y no existía un mercado en el campo, ¿no? Un mercado local, como puede ser en la costa, en la sierra o en la selva. Entonces, la reforma lo que hizo fue romper esa barrera de cómo, al repartir 9 millones de hectáreas a 300.000 familias, creó miles de pequeños productores con capacidad de consumir y producir. Según el autor Efraín González de Olarte, él explica que eso generó una demanda interna por el cual se dinamiza la economía regional. Pero el diagnóstico era correcto, ¿no? Un país no crece si el 70% de su población rural no tiene con qué comprar ni producir. Y socialmente devolvió la dignidad al campesino. Bueno, este es un punto más humano porque el gamonalismo no era solo económico, era una humillación, ¿no? El pongaje era un trabajo gratis. El campesino no podía hablarle al patrón de igual a igual. Entonces, la reforma lo que hizo fue cortar esto de raíz, porque según el autor José Matos Mar, dice que fue el primer intento real de descampesinizar al Perú, de integrarlo. Por lo tanto, por primera vez un campesino podía tener título de propiedad, podía mandar a su hijo a un colegio sin pedirle permiso al patrón y sentirse un peruano de verdad, no de segunda categoría. Y eso fue lo que cambió una generación, o está cambiando generación tras generación, ¿no? Bueno, en conclusión, no voy a decir que la reforma agraria fue perfecta, porque no lo fue, sino que el Estado no supo manejar las finanzas también de las cooperativas
porque existió un quiebre, un quiebre de las cooperativas, ¿no? Por falta de crédito, por falta de técnica, y en los años 90 se deshizo todo, ¿no? Pero juzgarlo solo por su final es algo injusto. Entonces, fue buena políticamente porque evitó más violencia, y también fue buena políticamente, la reforma agraria fue buena económicamente porque intentó romper un modelo que tenía que tenía la riqueza estancada. Y también fue buena socialmente porque le devolvió algo que no se compra, como la dignidad y los derechos, ¿no? Bueno, si Perú quiere integrarse de verdad, no puede tener un campo olvidado y una ciudad moderna. Entonces la reforma lo que hizo fue, entendió eso hace 50 años, y entonces ahora a nosotros nos toca aprender de sus aciertos y de sus errores. Eso sería todo. Gracias.